¿Alguna vez has sentido ese instante casi cruel? El mundo está en silencio absoluto, pero dentro de tu cabeza hay un ruido que no se detiene. No hay nadie presionándote, no hay incendios que apagar, no hay emergencias reales ocurriendo, y aún así estás ahí, atrapado por tus propios pensamientos, como si estuvieras esposado a algo que nadie más puede ver. Tu mente corre, exagera, distorsiona, anticipa desastres que todavía no existen, revive errores que ya no pueden corregirse, desentierra recuerdos antiguos y quedas atrapado en ese ciclo, intentando entender en qué momento exacto perdiste el control. Por fuera, todo parece normal, pero por dentro hay tensión, fricción, desgaste y una lucha que consume tu energía todos los días. Si esto tiene sentido para ti, escucha con atención. No estás roto y, más importante aún, esto no es una falla de carácter, no es debilidad, no es incapacidad. Es el resultado inevitable de operar la máquina más compleja del universo sin haber recibido un manual claro de instrucciones. Nadie nos enseñó a administrar pensamientos, nadie nos enseñó a interrumpir el tráfico mental antes de que se convierta en un embotellamiento emocional. Aprendimos a competir, a producir, a responder, a rendir, pero no aprendimos a gobernar nuestro propio territorio interno. Pero hay una buena noticia. No necesitas abandonar tu vida para encontrar silencio. No necesitas huir lejos, ni convertirte en otra persona. Lo que necesitas no es magia, es método. Herramientas precisas, principios sólidos, estrategias que te devuelven el control. Y tal vez no sea coincidencia que estés aquí ahora. Llega un punto en el que continuar como estás se vuelve más doloroso que cambiar. Este es ese punto. Vivimos en la era del confort externo y de la fragilidad interna. Todo es rápido, todo es urgente, todo exige opinión. Nos preocupamos por lo que aún no ha pasado, nos hundimos en lo que ya pasó y olvidamos la única cosa que realmente nos pertenece, el presente. Sin darte cuenta, empiezas a ver tu propia vida como espectador, esperando el momento ideal, la sensación perfecta, la seguridad total. Mientras tanto, el tiempo no espera. Pero presta atención a lo que voy a decir ahora. Esto termina aquí. Lo que vas a escuchar no es motivación vacía. Son principios que sobrevivieron al poder, a la guerra, a la pérdida y a la incertidumbre. Marco Aurelio no escribía para parecer sabio, escribía para no perder la lucidez. Séneca no reflexionaba para entretener, reflexionaba para soportar el peso del poder y de la incertidumbre. Epicteto no enseñaba comodidad, enseñaba libertad interior incluso cuando el cuerpo no era libre. Ellos no buscaban alivio emocional, buscaban claridad bajo presión, y es exactamente eso lo que vas a empezar a construir ahora. 1. Mantén el control. Piensa en ti como el capitán de un barco atravesando una tormenta en mar abierto. Las olas se levantan, el viento grita, la tripulación se desespera, el casco tiembla. Si el capitán empieza a correr por la cubierta en pánico, gritando contra el cielo, maldiciendo el viento y culpando al océano, el barco no resiste. No porque la tormenta sea demasiado fuerte, sino porque el líder perdió la cabeza. Tu trabajo nunca fue impedir la tormenta. Eso es imposible. Tu función es mantener el timón estable cuando todo a tu alrededor intenta arrastrarte. Por eso Epicteto, que nació esclavo y llevó en su propio cuerpo las marcas de un amo cruel, comprendía esta verdad con una profundidad que pocos alcanzan. Él no hablaba del control como una teoría elegante. Hablaba como alguien que vivió el límite de la falta de poder externo y aún así descubrió una soberanía interna. Nos enseñó la dicotomía del control, el fundamento de toda paz interior. Existen cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Y confundir esas dos categorías es el inicio del sufrimiento innecesario.
Decía que solo existe un camino hacia la tranquilidad: dejar de angustiarse por aquello que está fuera del poder de nuestra voluntad. No es indiferencia, es lucidez. No es debilidad, es estrategia. El estoicismo te invita a construir una ciudadela interior, un espacio dentro de ti que no puede ser invadido por opiniones, retrasos, críticas o rechazos. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo, se recordaba a sí mismo cada mañana que encontraría personas ingratas, arrogantes, violentas y traicioneras. No escribía eso para quejarse de la humanidad, sino para entrenar su propia postura frente a ella. Y entonces añadía algo decisivo: ninguno de ellos puede hacerme daño, porque nadie puede involucrarme en la fealdad sin mi consentimiento. Fíjate cómo esto lo cambia todo. Cuando alguien levanta el tono de voz en una reunión, cuando un familiar lanza una crítica incómoda en la cena, cuando llega un mensaje seco y frío al celular, lo que realmente te golpea no es el hecho en sí, sino el juicio que construyes sobre él. Es en ese instante cuando la mayoría de las personas entrega el timón. La próxima vez que sientas la rabia subiendo por la garganta, la ansiedad apretando el pecho o la necesidad urgente de responder con la misma moneda, visualiza un muro de piedra alrededor de tu mente. Las palabras que llegan son como flechas de fuego, pero tu muralla está hecha de granito. El granito no reacciona, sostiene. Repítete con firmeza: esto es externo, mi juicio sobre esto es interno. El mundo puede provocar, pero solo tú decides interpretar. La libertad suprema no está en controlar lo que ocurre, sino en la pausa entre el estímulo y la respuesta. Es ahí donde vive tu poder, es ahí donde dejas de ser rehén del impulso y empiezas a actuar por elección. Cuando alguien te provoca, ¿vas a reaccionar como un animal acorralado, dominado por el instinto, o vas a responder como un emperador que gobierna primero su interior antes de intentar gobernar cualquier situación? Porque, al final de cuentas, la tormenta siempre llegará. La diferencia es si serás arrastrado por las olas o si serás recordado como el capitán que mantuvo el timón firme mientras todos a su alrededor perdían el control. 2. No dejes que tu tiempo se escape. Séneca escribió un ensayo llamado Sobre la brevedad de la vida, y la primera idea que lanza no es suave, no es poética, no es cómoda, es un golpe directo al orgullo humano. Afirma que no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos gran parte del tiempo que nos fue dado. Eso confronta la lógica de nuestra época. Decimos que estamos ocupados, que estamos cansados, que estamos sobrecargados. Pero si alguien observara con honestidad un solo día de nuestra rutina, vería bloques enteros de horas entregadas a distracciones que no construyen nada, conversaciones superficiales que no aportan nada, entretenimientos que solo anestesian. Nos comportamos como si fuéramos inmortales en nuestros deseos, aplazando viajes, proyectos, cambios de carrera, conversaciones difíciles, decisiones que podrían transformar nuestra trayectoria. Pensamos que siempre habrá un mañana, pero, curiosamente, somos extremadamente mortales en nuestros miedos. Actuamos como si cualquier riesgo fuera fatal, como si cualquier incomodidad fuera insoportable. Pasamos 40 minutos deslizando la pantalla del celular antes de dormir, observando la vida editada de otras personas. Despertamos cansados, repetimos que la vida es corta y que no tenemos tiempo, y seguimos aplazando aquello que realmente importa. No es falta de horas, es falta de dirección. La procrastinación no es simple pereza, es muchas veces una forma sutil de arrogancia. Es la arrogancia silenciosa de creer que el futuro está garantizado, que tendremos energía mañana, que tendremos valentía mañana, que tendremos oportunidad mañana, como si el tiempo nos debiera continuidad. Marco Aurelio enfrentaba esto cada mañana en sus meditaciones.
Describe la dificultad de salir de debajo de las cobijas calientes, el impulso de permanecer cómodo, de protegerse del frío, del esfuerzo, de las responsabilidades. Y entonces se pregunta, ¿fui creado para esto? ¿Para encogerme bajo las mantas y buscar comodidad? ¿O nací para realizar el trabajo de un ser humano? Fíjate en la profundidad de esa pregunta. No se trata de productividad, se trata de identidad. Cada vez que dices, hago eso mañana, no estás solo reorganizando la agenda. Estás apostando a que tendrás otra oportunidad. Estás asumiendo que el reloj seguirá girando a tu favor. Estás tratando el presente como algo descartable. Es como si tus padres fueran a estar siempre ahí, disponibles, esperando tu llamada cuando finalmente tengas tiempo, como si su voz no pudiera un día convertirse apenas en recuerdo. Es como si tus hijos no fueran a crecer, esperando pacientemente el día en que puedas jugar con ellos sin prisa. Es como si el tiempo fuera a congelarse, solo esperando que ganes confianza, resuelvas tus miedos y recién entonces pongas tus ideas en práctica. Pero el tiempo no espera tu preparación emocional. Avanza incluso mientras tú dudas. El estoico no ve el trabajo como castigo, sino como expresión natural de la propia existencia. Actuar no es una punición, es naturaleza. El pájaro vuela, el pez nada, el ser humano construye. Crear, organizar, enfrentar, decidir, eso no es exceso. Es condición humana. Cuando aplazas aquello que sabes que debes hacer, no estás descansando, te estás alejando de aquello para lo que naciste. Quiero que pienses ahora en eso que has estado evitando, esa llamada incómoda que podría resolver un conflicto antiguo, ese proyecto guardado en el cajón porque tal vez no quede perfecto, la inscripción al gimnasio que prometes hacer desde hace meses. La disculpa que se quedó atrapada en la garganta. La ciencia moderna llama a esto fricción límbica, la resistencia emocional al esfuerzo, la incomodidad anticipada que el cerebro intenta evitar. Los estoicos lo llamaban falta de propósito claro, porque cuando el propósito es fuerte, la incomodidad disminuye de tamaño. La cura que proponían era simple y brutalmente honesta. Memento mori, recuerda que vas a morir. Pon la mano en el pecho ahora y siente tu corazón latir, no como una metáfora bonita, sino como un hecho biológico. Cada latido es irreversible, ninguno puede recuperarse, ninguno puede repetirse. Es un reloj en cuenta regresiva que no acepta negociaciones. No te estoy pidiendo que te destruyas trabajando, que intentes hacerlo todo o que conviertas tu vida en agotamiento constante. Te estoy pidiendo algo mucho más profundo y exigente, que dejes de aplazar tu propia existencia. Vivir antes de morir significa actuar mientras todavía hay tiempo, hablar mientras todavía hay voz, intentar mientras todavía hay fuerza. Porque el tiempo no es corto por naturaleza, se vuelve corto cuando lo entregas, día tras día, a todo aquello que no construye quien naciste para ser. 3. Enfrenta la vida con confianza. Si cada cosa que te sucede la usas como prueba de que eres menos, si cada error se convierte en sentencia, si cada falla se transforma en un tribunal interno donde eres acusado y juez al mismo tiempo, no estás viviendo, te estás condenando a diario. Existe una diferencia entre responsabilidad y autocastigo, y la mayoría de las personas cruza esa línea sin darse cuenta. La responsabilidad dice, me equivoqué, ¿qué puedo aprender? El autocastigo dice, me equivoqué, por lo tanto, yo soy un error. ¿Notas la violencia escondida en eso? La confianza no nace de la ausencia de fallas, nace de la postura frente a ellas. Cuando rumias mentalmente un error como si fuera un castigo eterno, cuando revives la escena antes de dormir, cuando repites en tu mente, ¿cómo pude ser tan idiota?,
No estás evolucionando, estás debilitando tu propia estructura. Y nadie construye una vida sólida si la base es el desprecio hacia sí mismo. Imagina a un luchador que cae en el primer golpe y en lugar de levantarse y ajustar la guardia, empieza a insultarse en medio del ring. El adversario ni siquiera tendría que volver a golpear. La pelea ya estaría decidida. Eso es lo que ocurre cuando conviertes cada tropiezo en un ataque contra tu propia identidad. El estoicismo nunca prometió perfección, prometió firmeza. Epicteto recordaba que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Cuando te equivocas en una presentación, cuando pierdes dinero en una decisión mal calculada, cuando dices algo de lo que luego te arrepientes, el hecho ya ocurrió. Lo que viene después es elección. Puedes extraer aprendizaje o puedes extraer vergüenza crónica. Mira cómo esto aparece en las microsituaciones del día a día. Envías un mensaje y no recibes respuesta inmediata, y de inmediato concluyes que dijiste algo incorrecto. Recibes una crítica en el trabajo y pasas el resto del día sintiéndote incapaz. Intentas iniciar un proyecto nuevo y, ante la primera dificultad, empiezas a pensar que no naciste para eso. No es la dificultad la que te reduce, es lo que piensas sobre ella. Marco Aurelio se escribía a sí mismo como un comandante que orienta a su propio ejército interior. No se llamaba fracaso, se recordaba su responsabilidad. Sabía que la mente necesita dirección clara, no insultos constantes. Si quieres enfrentar la vida con confianza, necesitas aprender a hablarte como le hablarías a alguien que deseas ver crecer. Confianza es saber que puedes equivocarte y aún así continuar. Es caer y ajustar el paso. Es mirar un error y decir, esto me enseña, no me define. Es entender que tu identidad es más grande que cualquier episodio aislado. Y aquí está el punto decisivo. El mundo ya será lo suficientemente duro contigo. Habrá críticas injustas, rechazos inesperados, pérdidas inevitables. Si además de eso te conviertes en tu propio agresor interno, estarás luchando en dos frentes. Pero si te conviertes en tu propio aliado estratégico, cada golpe externo se convierte apenas en un entrenamiento más. La próxima vez que falles, haz algo diferente. En lugar de insultarte, haz una pausa. En lugar de rumiar, pregunta, ¿cuál es el ajuste necesario? En lugar de decir, yo no sirvo, di, todavía estoy aprendiendo. Parece simple, pero este cambio de postura redefine tu trayectoria. Séneca decía que no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles porque no nos atrevemos. Confianza es atreverse a pesar de la incomodidad, es actuar incluso con miedo, es no esperar a sentirse listo para empezar. La vida no te pide que seas impecable, te pide que seas firme. Cuando el error llegue, y llegará, ¿vas a arrodillarte ante él o vas a usarlo como escalón? Enfrentar la vida con confianza no es gritar que eres invencible, es caminar sabiendo que, incluso vulnerable, sigues siendo capaz de elegir tu postura. Y esa elección repetida, todos los días, transforma la inseguridad en una fuerza silenciosa. La frase que necesitas empezar a repetirte es, me equivoco, pero avanzo. Porque quien enfrenta la vida con confianza no niega las fallas, simplemente se niega a ser definido por ellas. 4. Ama tu destino. Qué pequeña acción, aparentemente ridícula, casi insignificante, puedes realizar hoy que te acerque a quien deseas convertirte. No estoy hablando de una revolución, sino de un movimiento, un correo enviado, un entrenamiento iniciado, una conversación agendada, un mensaje escrito. Simplemente hazlo. No negocies demasiado con tu propia mente. La acción debilita el miedo. La duda lo fortalece. Cuanto más piensas sin actuar,
más el problema crece en tu imaginación. Cuando actúas, se encoge frente a la realidad. Aquí es donde el estoicismo se separa de la filosofía cómoda, de aquella que solo consuela, pero no transforma. La mayoría de las personas quiere una vida sin problemas. El estoico entiende que eso es una fantasía infantil. La vida está hecha de dificultad, de caos, de imprevistos, de fricciones constantes. Esperar estabilidad permanente es luchar contra la propia estructura del mundo. Pero existe un principio que cambia completamente la forma de atravesar ese escenario. No es negación, no es optimismo tóxico, no es resignación amarga. Se llama amor fati, amar el destino. No se trata solo de soportar lo que ocurre, ni de tragarse todo y aguantar en silencio. Es aceptar el hecho con lucidez y preguntar, ¿cómo puede esto fortalecerme? Es mirar la dificultad y decir, si esto está frente a mí, entonces es material de construcción. Imagina que estás conduciendo hacia una entrevista de trabajo importante y se te pincha una llanta. La reacción común es inmediata: rabia, desesperación, queja, tensión acumulada incluso antes de resolver el problema. La persona llega tarde, agitada, emocionalmente desorganizada, y muchas veces compromete su propia oportunidad por la postura que adoptó de manera tan automática que ni siquiera se dio cuenta de que hizo esa elección. El estoico mira la llanta pinchada y piensa, una oportunidad para practicar paciencia bajo presión, una oportunidad para poner a prueba mi capacidad de resolución rápida, una oportunidad para llegar a la entrevista y, si es necesario, contar exactamente cómo manejé un imprevisto sin perder la compostura. El evento es el mismo, la diferencia está en la interpretación. Marco Aurelio lo resumió de forma brillante. El obstáculo no bloquea el camino, el obstáculo es el camino. Esa frase contiene la clave para lidiar con las dificultades de la vida. Si te despiden, puede ser el impulso para crear algo propio o buscar un entorno que reconozca tu valor. Si te enfermas, puede ser una señal para reorganizar prioridades, cuidar mejor tu salud y respetar tus límites. Si te rompieron el corazón, puede ser la oportunidad de aprender a sostenerte emocionalmente sin depender de alguien. La psicología moderna llama a esto reestructuración cognitiva. El evento es neutro, la mente lo etiqueta. No es el hecho en sí lo que determina tu fuerza, sino la narrativa que decides construir sobre él. El mundo presenta hechos, tu mente presenta significados y es el significado lo que determina si creces o si te encoges. En el fondo, siempre es lo mismo. Nada es bueno o malo por sí mismo. Es el pensamiento lo que lo hace parecer así. Si entrenas tu mente para preguntar automáticamente, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O cómo puede esto fortalecerme? Te vuelves resistente a prácticamente cualquier escenario. Nada de lo que la vida pone frente a ti es inútil por definición. Eres como fuego. Todo lo que se arroja sobre ti puede ser consumido y transformado en energía. El mismo evento que apaga a alguien puede intensificar a otro. La diferencia no está en la dificultad, está en la combustión interna. Cuando decides amar tu destino, dejas de luchar contra la realidad y comienzas a utilizarla. Y en ese momento, dejas de preguntar, ¿por qué esto me pasó a mí? Y empiezas a afirmar, ya que pasó, ¿qué haré con esto? 5. Atrévete a ir más allá de tu zona de confort. Vivimos en la era del confort, aire acondicionado, entrega de comida, entretenimiento instantáneo, respuestas inmediatas. Casi todo lo que antes exigía esfuerzo, ahora requiere apenas un toque en la pantalla. Eliminamos las fricciones de la vida cotidiana y, paradójicamente, nos volvimos intolerantes a la más mínima frustración. Si el Internet tarda 3 segundos más en cargar, nos irritamos. Si el tráfico se detiene, cambia el ánimo.
Si alguien tarda en responder un mensaje, imaginamos irrespeto. Si recibimos un no, ya cargamos el peso del rechazo. No es que los problemas hayan aumentado, es que nuestra tolerancia disminuyó. Séneca era uno de los hombres más ricos de Roma, rodeado de lujo e influencia. Aún así, practicaba días de pobreza voluntaria. Comía pan sencillo, vestía ropa áspera, dormía en el suelo. No era masoquismo, era entrenamiento. Lo hacía para inmunizarse contra el miedo. Se preguntaba a sí mismo mientras vivía con poco, esto era lo que temía. Y se daba cuenta de que seguía vivo, entero, lúcido. La incomodidad que parecía aterradora en la imaginación se volvía manejable en la experiencia. Practicar en tiempos de seguridad te prepara para tiempos de crisis. Si temes perder dinero, intenta vivir con menos durante algunos días. Si temes el juicio de las personas, haz algo ridículo en público y observa que el mundo sigue girando. Si temes pasar hambre, intenta un ayuno consciente y date cuenta de que tu cuerpo soporta más de lo que tu mente supone. Al buscar voluntariamente la incomodidad, expandes tu zona de confort hasta que deja de ser frágil. No eliminas el miedo, reduces el territorio donde él manda. Cuando tomas una ducha fría por la mañana, no es solo sobre salud física, es un gesto simbólico. Le estás diciendo a tu propio cerebro, yo estoy al mando, no el impulso. El frío existe, pero no decide por mí. Pregúntate con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo difícil simplemente porque era difícil? No por obligación externa, sino por elección interna. El crecimiento siempre ocurre en estado de resistencia. Los músculos solo se fortalecen bajo carga, el carácter también. Si todo en tu vida es cómodo, predecible y fácil, tu tolerancia disminuye, tu disciplina se debilita, tu paciencia desaparece y tu identidad se acomoda. Como recuerda Steven Pressfield en La Guerra del Arte, la resistencia surge siempre que estás a punto de hacer algo que realmente importa. Cuanto mayor es el llamado, mayor es la resistencia. No es una señal para retroceder, es una señal de que vas en la dirección correcta. Entonces, cuando sientas esa fuerza interna, intentando convencerte de posponer, de evitar, de elegir el camino más fácil, entiende lo que está ocurriendo. Estás frente a algo que puede transformarte. Es en ese punto donde la decisión importa. En lugar de huir, inclínate hacia la dificultad. Elige el peso que te desafía. Enfrenta la conversación que estás evitando. Sube el camino más empinado cuando sea el correcto. Porque es exactamente ahí, donde el esfuerzo es real y no hay distracción que te anestesie, que algo cambia de forma definitiva. Dejas de verte como alguien que evita y empiezas a reconocerte como alguien que enfrenta. Y ese cambio de identidad no nace del confort, nace de la fricción que decidiste atravesar. 6. Sé dueño de tu atención. Si todavía estás aquí, no fue por casualidad, fue por elección. Y una elección consciente ya es un acto raro en un mundo que recompensa la distracción. La mayoría de las personas abandona cualquier reflexión profunda en los primeros segundos, porque pensar exige presencia y la presencia exige responsabilidad. Entonces cambian la incomodidad de la conciencia por otro video corto, otro desplazamiento infinito, otro estímulo rápido. Haber permanecido revela algo silencioso, pero poderoso. Existe en ti un hambre real de cambio. Y ese hambre, si se dirige con claridad, es más fuerte que cualquier circunstancia externa. Vivimos en una sociedad de vitrinas, donde todos exhiben versiones editadas de su propia vida,
Y poco a poco nos convertimos en actores de una obra que nadie está realmente viendo, ajustando palabras, posturas y compras para conquistar aplausos de extraños que ni siquiera conocen nuestra historia. Compramos lo que no necesitamos, nos endeudamos con lo que no podemos pagar, aceptamos invitaciones que no queremos, solo para sostener una imagen que no nos representa. Es una carrera silenciosa por validación, y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está corriendo. Séneca, consejero de emperadores y profundamente insertado en el centro del poder romano, ya había identificado esta trampa hace 2000 años al afirmar que la pobreza no está en tener poco, sino en desear infinitamente más. Él mismo era inmensamente rico, y justamente por eso entendía que el problema nunca fue la posesión, sino la dependencia emocional de la posesión. Observa tu ansiedad reciente con honestidad. ¿Cuántas veces surgió después de abrir una red social y ver el carro nuevo de alguien, las vacaciones impecables de un influenciador, el ascenso de un antiguo compañero de clase? De repente, lo que ayer parecía suficiente hoy parece pequeño y una sensación incómoda de atraso comienza a formarse en el pecho. No fue tu realidad la que empeoró, fue la comparación la que distorsionó tu percepción. Ese mecanismo tiene nombre: la cinta hedonista. Corres hacia el próximo objetivo material. Crees que al alcanzarlo, por fin descansarás. Pero cuando llegas allí, la meta ya se movió unos metros hacia adelante. Y vuelves a correr, no por ambición saludable, sino por miedo a quedarte atrás. Y cuanto más corres, más lejos te sientes de la paz. El estoico decide bajarse de esa cinta, no porque rechace la prosperidad, sino porque se niega a la esclavitud emocional. Séneca no veía contradicción entre riqueza y filosofía, veía contradicción entre riqueza y dependencia. El problema nunca fue tener, el problema es necesitar tener para sentirse alguien. La verdadera riqueza, para el estoico, es autosuficiencia. Es la capacidad de permanecer íntegro, incluso cuando lo externo oscila. Si tu felicidad depende exclusivamente de un ascenso, estás entregando tu paz al estado de ánimo de tu jefe. Si depende de la admiración constante de los demás, te conviertes en rehén de la opinión inestable de la multitud. Y la multitud cambia de opinión con la misma rapidez con la que desliza el dedo en la pantalla. Mira a tu alrededor ahora, sin romantizar, pero tampoco sin despreciar. Tienes un techo, tienes acceso a información ilimitada en el bolsillo, tienes comida, tienes recursos que reyes de siglos atrás jamás imaginaron poseer. Un emperador de hace 500 años no tenía la tecnología, el confort y el alcance que tú tienes hoy. En muchos aspectos prácticos, vives mejor que ellos. Para el estoico, si posees virtud y un pedazo de pan, ya posees lo esencial. Esto no es resignación pobre, es libertad estratégica. Cuando aprendes a desear lo que ya tienes, rompes el ciclo de la comparación y empiezas a actuar desde la suficiencia, no desde la carencia. La gratitud no es cursilería emocional, es un antídoto racional contra la envidia. Es una forma de entrenar la mirada para ver abundancia donde antes solo veía falta. Y cuando entrenas esa mirada, algo cambia silenciosamente. La carencia pierde fuerza, la ansiedad disminuye y vuelves a actuar por propósito, no por competencia, porque al final la pregunta no es cuánto posees, sino en quién te conviertes mientras buscas. Y si permaneces aquí, atento, lúcido y dispuesto a gobernar tus deseos, en lugar de ser gobernado por ellos, entonces ya eres más rico de lo que imaginas. 7. Encuentra la solución. A veces, el peso de nuestras preocupaciones no es tan grande como parece, pero como tenemos el rostro pegado a ellas, perdemos completamente la perspectiva, y aquello que podría resolverse con claridad empieza a asfixiarnos,
como si fuera una sentencia definitiva. Un comentario negativo se convierte en una puñalada imaginaria. Una deuda parece el fin del mundo. Un mensaje sin responder adquiere proporciones de abandono. No porque sean objetivamente gigantes, sino porque las estás mirando con la lente de la amplificación emocional. Marco Aurelio conocía ese mecanismo. En medio de guerras, traiciones políticas y epidemias, cuando sentía que la rabia o la preocupación intentaban dominarlo en la primera línea, aplicaba una técnica mental conocida como la visión desde arriba, también llamada la visión de Platón. No era huida, era ajuste de altitud. Él cerraba los ojos e imaginaba que estaba ascendiendo. Imagínate tú ahora haciendo lo mismo. Te levantas del lugar donde estás. Sales de la sala, observas tu calle desde lo alto, subes por encima de tu ciudad. Ves a miles de personas viviendo historias simultáneas. Algunos están naciendo, otros están muriendo. Algunos están celebrando, otros discutiendo. Alguien está recibiendo la mejor noticia de su vida, mientras otro enfrenta la peor. Subes más, ves tu país como una mancha en el mapa. Subes todavía más alto y contemplas el planeta entero, un punto azul pálido suspendido en la inmensidad silenciosa del cosmos. Desde esa altura, ¿dónde está esa crítica que tanto te hirió? ¿Dónde está la deuda que parecía aplastante? ¿Dónde está la vergüenza que llevas cargando desde hace días? Son invisibles, son polvo. Marco Aurelio escribió que Asia y Europa son apenas rincones del universo, que todo el mar es una gota dentro del presente, que el propio presente es un punto en la eternidad. Él no escribía para disminuir la vida, sino para reducir el drama. Esto no tiene la intención de hacerte sentir insignificante o deprimido. Al contrario, es profundamente liberador. Si tú eres pequeño dentro de la inmensidad, tus problemas también lo son. Si tu vida es un instante en la historia del universo, ¿por qué convertir cada contratiempo en una tragedia épica? Piensa en las microsituaciones de tu día. El error que cometiste en la presentación y que revives mentalmente durante horas, la conversación mal interpretada para la que ensayas 1000 respuestas cuando ya terminó, el retraso que arruina todo tu estado de ánimo, como si el universo estuviera conspirando contra ti, nada de eso resiste la visión ampliada. La mayor parte del sufrimiento humano nace de la dramatización exagerada de la propia experiencia. Tú no eres el protagonista de una tragedia griega observado por los dioses con expectativa solemne. Eres una parte funcional de un todo vasto, dinámico y extraordinario, y tu tarea no es amplificar el caos, es actuar con dignidad dentro de aquello que está a tu alcance. Cuando amplías la visión, el problema se encoge. Cuando ajustas la altitud, la emoción pierde intensidad. Cuando recuerdas la inmensidad, el ego se relaja. Entonces, antes de reaccionar como si el mundo se estuviera derrumbando, asciende mentalmente algunos kilómetros. Mira la escena completa, respira y pregúntate con honestidad: ¿esto realmente merece el tamaño del teatro que estoy construyendo dentro de mí? Relájate. Recupera la perspectiva y cumple con tu parte con serenidad. Porque la grandeza no está en dramatizar la vida, está en atravesarla con lucidez. 8. ¿Por qué necesitas pensar en la muerte? Si quieres comprender la vida con profundidad real, necesitas tener el valor de mirar a la muerte a los ojos una vez más, no con desesperación, sino con la lucidez fría de quien finalmente acepta las reglas del juego. La muerte no es un error del sistema, no es una injusticia personal, no es una falla cósmica, es la única certeza absoluta que jamás ha fallado en la historia de la humanidad. Pregúntate a ti mismo con racionalidad brutal: ¿qué quedará de ti dentro de 100 años? Tu casa pertenecerá a otra persona, será habitada por extraños que no sabrán quién eligió esas paredes,
Tu ropa se habrá disuelto en algún vertedero, tu cuenta bancaria habrá sido cerrada, y esos números por los que hoy sacrificas tu paz no pasarán de ser polvo digital olvidado en un servidor. Incluso tu nombre, que ahora parece tan importante, será recordado por algunas generaciones y después desaparecerá lentamente, convirtiéndote en un rostro anónimo en una fotografía antigua que nadie logra identificar. Eso asusta al ego, porque el ego suplica permanencia, reconocimiento, alguna forma de inmortalidad, pero esa misma verdad libera el alma, porque cuando aceptas que nada es permanente, entiendes que tampoco hay nada real que perder. Si al final todo regresa al silencio, estás libre de las cadenas de la opinión ajena, libre de la necesidad de impresionar, libre del miedo a no parecer suficiente. Entonces la pregunta cambia de dirección. Ya no es sobre lo que acumulas, sino sobre quién te conviertes mientras estás aquí. El dinero es papel, el estatus es humo, los aplausos son ecos que desaparecen. El estoicismo nunca buscó fama póstuma ni estatuas de bronce, busca excelencia presente, calidad de carácter en tiempo real, integridad cuando nadie está mirando y no hay público. Voy a invitarte a hacer un ejercicio más directo. Imagina tu funeral, no las flores, no la música, sino el silencio del ambiente, la sala fría, el peso de la gente en silencio. ¿Qué sentirán realmente las personas cuando miren el ataúd? Dirán que siempre estabas demasiado ocupado, siempre irritado, siempre nervioso por todo, siempre aplazando conversaciones importantes porque necesitabas resolver una urgencia más en el trabajo. Recordarán que entregabas informes antes del plazo, pero nunca entregabas presencia verdadera. O dirán que eras una roca en medio de la tormenta, alguien que transmitía seguridad, alguien que cumplía su palabra incluso cuando eso costaba comodidad, alguien que trataba al mesero con respeto cuando el pedido llegaba equivocado, que mantenía serenidad cuando perdía dinero, que abrazaba a la familia con atención completa, incluso después de un día agotador. Es en esas microsituaciones invisibles donde se construye el legado. El carácter no nace en el momento de la muerte, se forja en la rutina diaria, en la forma como reaccionas al tráfico, en la manera como hablas con quien no puede ofrecerte nada a cambio, en la decisión silenciosa de no descargar tu frustración sobre quien está a tu lado. Cada día es una vida en miniatura, con comienzo al despertar y final al acostarte. Séneca recordaba que al despertar recibes una nueva oportunidad de vivir correctamente, y al dormir es como si el mundo desapareciera por algunas horas. Lo que haces entre un despertar y otro es tu existencia condensada. No desperdicies esas pequeñas vidas diarias, viviendo como si estuvieras ensayando para algo que nunca empieza. Y si la muerte te visitara esta noche de forma inesperada e inevitable, podrías mirarla con tranquilidad y decir: hice lo que pude, jugué mis cartas con honor, no dejé que mi vida fuera un borrador eterno. La filosofía solo adquiere peso cuando atraviesa el comportamiento. Entonces, no cierres este video y vuelvas automáticamente a tu antigua forma de reaccionar. Aunque sea fácil, aunque la mayoría siga por ese camino, no seas más esclavo del miedo, de las opiniones de los demás. Haz algo concreto hoy, no mañana. Elige una cosa que te asusta y avanza en ella. Elige una queja que ya está lista para salir de tu boca e interrúmpela antes de que nazca. Elige un momento de rabia y transfórmalo deliberadamente en silencio consciente. Ese es el entrenamiento real. El camino del estoico es exigente, a veces solitario, porque la disciplina no es popular, pero la recompensa es la única que realmente importa. Convertirte en dueño de tu propia mente, gobernar tus reacciones, no depender del caos externo para definir tu estado interno. Sí,
El mundo es desordenado, la vida es difícil, habrá pérdidas y frustraciones, pero posees una ciudadela interior, posees razón, posees la capacidad de elegir tu postura. Si estás decidido a vivir con más lucidez, deja aquí una promesa pública, no para impresionar a nadie, sino para escucharte asumiendo responsabilidad. Escribe en los comentarios, Memento Mori, yo elijo vivir hoy. Que esto no sea solo una frase escrita, sino un recordatorio visible del hombre o de la mujer en que decidiste convertirte. La vida no es un ensayo, no tiene borrador guardado, no tiene segunda edición corregida. Es la arena, y cada día entras en ella otra vez, con las mismas debilidades, las mismas tentaciones, las mismas oportunidades de actuar mejor que ayer. No controlas cuánto tiempo tendrás, pero sí controlas la postura con la que ocupas el tiempo que tienes. Entonces, haz que valga la pena. Gracias por ver.